Ya. Bienvenido entonces, chiquillos, a esta nueva clase, la número 10 creo que vamos, 9 10, no estoy seguro, del curso. Estamos viendo lo que es cinemática. En la clase anterior partimos viendo cinemática y yo les comentaba que nosotros lo que hemos visto hasta ahora, en el capítulo uno vimos propiedad de los fluidos y en el capítulo 2 vimos todo lo que es comportamiento en fluido, pero fluidos estáticos. ¿Ya? Analizamos todo lo que es los conceptos de presión, esfuerzo, ¿cierto? Todas las fuerzas que se generan sobre superficies planas, curvas y fuerzas boyantes, ¿cierto? Fuerzas de empuje sobre cuerpos sumergidos. Todo esto bajo el prisma de que estos fluidos están estáticos. Sin embargo, como lo vamos a ver nosotros de aquí, lo estamos viendo desde el capítulo 3 en adelante, un fluido en movimiento cambia su comportamiento, por así decirlo. ¿Ya? Cambia la forma de comportarse, cambian, no cambian sus propiedades, pero sí cambian sus componentes, su presión, por ejemplo, ya no es la misma cuando está estático o cuando está en movimiento. ¿Ya? Y esos cambios, lógicamente, afectan en la realidad, en nuestras vidas. ¿Ya? Yo les explicaba en la clase anterior, por ejemplo, la diferencia que existe en un fluido que se mueve dentro de una tubería, por ejemplo, el agua, ¿cierto? Que tubería es lo que vemos, digamos, en este curso. El agua que se mueve dentro de una tubería, la presión disminuye a medida que la velocidad aumenta. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la velocidad que tenga el fluido dentro de la tubería, va a ejercer mayor o menor presión en el punto. Y eso es muy relevante para nosotros como ingenieros, porque cuando ustedes, los que se dediquen al área, por ejemplo, sanitaria, cuando calculen redes de agua potable, ¿cierto? Tienen que tener clara la relación que existe entre la velocidad y la presión. ¿Ya? Porque obviamente lo que ustedes van a diseñar, ¿cierto? Para la gente es una red que tenga, además de caudal de agua, ¿cierto? Para que puedan ellos utilizarla, es compresión, para que pueda funcionar. Todos ustedes están relacionados con el tema de la presión, por ejemplo, cuando han visto que un calefón no enciende, ¿cierto? Y el calefón no enciende, no funciona, no calienta el agua cuando tiene problemas de presión, cuando tiene muy baja presión. Entonces, esos diseños deben considerar tener siempre una cierta presión disponible para que la casa pueda funcionar como corresponde. Eso es un ejemplo de lo que le estoy dando. Ya un ejemplo más macro es, por ejemplo, generar un almacenamiento de agua potable, las torres, ¿cierto? Que todos han visto las torres de Nuevo Sur o en el campo han visto las torres de almacenamiento de agua de los APR, ¿cierto? Los agua potable rural, que son estas torres verdes o hay azules, en algunos casos que están a 20 metros de altura. Hay otras a 25 metros, etcétera. Y eso de que tengan cierta altura también tiene un porqué, ¿ya? Y tiene que ver con la presión para la red de distribución de agua, las matrices, para las casas. ¿Ya? Obviamente, todos ustedes lo van a diseñar. Cuando abran las llaves, el agua va a empezar a escurrir a través de esta red de distribución y al empezar a aumentar la velocidad, la presión disponible va a ir disminuyendo. Entonces hay condiciones para la situación estática y la situación dinámica. ¿Ya? Y todo eso es lo que ustedes van a ir aprendiendo cuando termine este curso. ¿Ya? Entonces nosotros ahora ya estamos viendo iniciando este capítulo de cinemática. Alcanzamos a avanzar hasta la mitad de la clase anterior. Por lo tanto, ahora nos vamos a dedicar solamente a hacer esta demostración que yo les comentaba y dos ejercicios para cerrar esta primera parte de cinemática y vamos a retomar el día miércoles la segunda parte de cinemática que es lo que es deformación y rotación. ¿Ya? Nosotros alcanzamos a ver en este caso lo que es desplazamiento, ¿ya? Que es el desplazamiento, la traslación que se produce en las partículas de fluido es debido a la velocidad. Por lo tanto, nos queda ver rotación y deformación, que eso va a ser lo que vamos a ver ya la próxima semana. Hoy vamos a terminar con lo que es traslación. ¿Ya? Déjenme cerrar el WhatsApp. Denme un segundito. Ahí sí. Ya. Entonces, la clase anterior también alcanzamos a ver los tipos de clasificación de escurrimiento y vimos que existe, ¿cierto?, el flujo variado, los flujos uniforme, permanente e impermanente, y analizamos las posibles combinaciones que se generan entre ellos, ¿ya? Dimos ejemplo, todo lo basamos en el mismo ejemplo dentro de una tubería, ¿cierto? Em,
Y con ello podemos ya nosotros clasificar el escurrimiento, ¿cierto?, del fluido en función de sus características, de su comportamiento y también de las condiciones de contorno, ¿cierto? Distinto tener una tubería donde van variando los diámetros en comparación con una tubería con un diámetro constante. ¿Ya? Ese análisis ya lo hicimos, así que ahí no voy y está dentro de la clase anterior, así que no voy a hacer mayor hincapié. Pero sí lo que me importa un poquito retomar y dejar bien claro antes de que partamos con la clase de ahora es la diferencia entre el enfoque de Lagrange y el enfoque de Euler, ¿ya? Que son formas distintas de analizar el comportamiento de un fluido en movimiento, ¿ya? Por un lado está el método de Lagrange, que lo que él, digamos, determina, ¿cierto? Es el comportamiento de una partícula de fluido en función de su trayectoria. ¿Ya? Entonces él analiza esta trayectoria, este vector R, ¿cierto? Que es una función de la posición inicial de esa partícula en un tiempo inicial y cómo se comporta en un tiempo t. Por eso que depende esa función de estas tres componentes: la posición inicial, el tiempo inicial y el tiempo t que desarrolla esa trayectoria. Em, Como bien nosotros sabemos, ¿cierto? Este vector R depende de tres componentes, que son los tres ejes del espacio, que son la componente X, Y y Z, que están multiplicadas en este caso por su vector unitario y JK, ¿cierto? Y cada una de esas componentes también depende, en este caso, digamos en su forma más básica, la componente X depende de una función en el eje X, donde se considera la posición inicial en el eje X, el tiempo inicial, ¿cierto? Y el tiempo de desplazamiento en esa dirección X. Lo mismo para las otras dos componentes, ¿ya? Y obviamente ese vector R que depende de X y Z, ¿cierto? Esas funciones X y Z son las funciones, son los valores de la posición en un instante dado, t, ¿ya? Nosotros si podemos o logramos definir esta posición de R, ¿cierto? Esta trayectoria en tiempo t, en función de este tiempo, nosotros podríamos derivarla, determinar de R en función de la variación del tiempo t, y con eso determinaríamos la velocidad de la partícula. Y más aún, si volvemos a derivar, ¿cierto? Podemos llevarlo a determinar la aceleración. La velocidad es de r de t, ¿cierto? Y la aceleración es de v a de t. Si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, es como derivar dos veces r con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, aquí lo que se requiere es determinar el vector r en función del tiempo t para derivarlo, encontrar la velocidad, volver a derivarlo y encontrar la aceleración. Eso es lo que debemos realizar a través del enfoque o el método de Lagrange, ¿ya? Obviamente, no tan obvio en realidad, lo vamos a ver ahora en un ejercicio que es bastante más tedioso realizarlo a través de este método en comparación con el método de Euler. Que el método de Euler, el enfoque, ¿cierto? Lo que realiza, o lo que analiza, mejor dicho, es la velocidad, pero analizándola como un todo, ¿ya? O sea, nosotros analizamos en este caso un grupo de partículas que están teniendo un cierto comportamiento, que todos son obviamente distintos, va a depender de la posición, ¿cierto?, en la que se encuentre. O sea, a ver, si nosotros voy a dibujar esto mejor. Déjenme abrir la pizarra. Si nosotros analizáramos un fluido, ¿cierto? Y sacamos una especie de imagen, un cierto volumen, ¿cierto? Solamente para analizarlo. Supongamos que el fluido está por acá arriba, ¿ya? Acá está, no sé, el suelo. Supongamos que esto es un canal, ¿ya?
que lleva agua. Entonces nosotros sacamos este pequeño pedacito de volumen y estamos analizando el comportamiento de todas las partículas en esa pequeña sección que nosotros sacamos para determinar el comportamiento de estas partículas. Entonces nosotros vemos ahí que cada una de esas partículas va a tener una cierta velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo con el método de Euler es poder determinar el comportamiento sobre toda esta sección. Y eso va a depender del comportamiento de cada una de las partículas. ¿Ya? Lo analiza como un todo. Entonces, a diferencia de Lagrange, que solamente analiza el comportamiento de una partícula y la trayectoria para un tiempo determinado, ¿cierto? En una posición definida, el método de Euler lo que permite determinar es el comportamiento de este todo, ¿cierto? De este grupo de partículas en función del tiempo, ¿ya? Y de cómo se desarrolla en el espacio. Entonces, va a determinar el método de Euler que para cada instante, o sea, va a determinar para cada instante el campo de velocidades en todo este espacio ocupado por el fluido. ¿Ya? Determinar el comportamiento total de todas estas partículas para cada instante. ¿Ya? A diferencia del método de Lagrange, que determina el comportamiento de una partícula en su trayectoria. Acá es para este grupo de partículas. Y aquí es donde nace el concepto de líneas de corriente, que nosotros lo vamos a aplicar también en el capítulo 4, donde las líneas de corriente son las líneas imaginarias, lógicamente, que comparten las partículas que llevan una misma velocidad. ¿Ya? Eso lo vimos también un poquito en la clase anterior, que si todas estas partículas llevan la misma velocidad, entonces las líneas de corriente se consideran que son paralelas. ¿Ya? Y esto sirve para analizar porque obviamente si, por ejemplo, las partículas que están en la parte inferior acá, ¿cierto? Tuviesen una mayor velocidad, entonces su comportamiento de esa línea corriente con respecto a la que está inmediatamente sobre ella va a ser distinto. Y eso va a producir ciertos efectos. Que una lámina de agua vaya a una velocidad mayor que otra va a producir ciertos efectos. Va a producir tensiones de corte entre esas dos láminas. Esfuerzos, ¿cierto? Esfuerzos adicionales. ¿Ya? Y esos esfuerzos adicionales también producen, lógicamente, pérdida de energía y producen otras cosas que vamos a ir viendo nosotros a medida que avancemos ahora en el curso. ¿Ya? La velocidad entonces aquí se describe como una sumatoria de sus componentes, ¿cierto? Que en este caso son una velocidad u, v y w, también en su vector unitario j, diferencia con el método de Lagrange, que acá nosotros definíamos la ubicación, aquí definimos las velocidades, el vector velocidades, inmediatamente. Y cada una de esas componentes de la velocidad es una función que depende de la posición y del tiempo. ¿Ya? Entonces cada componente depende del punto e instante elegidos. Ese es el punto en un instante elegido. ¿Ya? O este es otro punto que está en otra ubicación y en un cierto instante, ¿cierto? T. Cada punto del espacio tiene un vector velocidad variable con el tiempo. Velocidad de la partícula que en ese instante pasa por el punto. ¿Ya? Bueno, vimos nosotros, ¿cierto? Lo que es la característica cuantificable del movimiento y nosotros en este momento estamos viendo desplazamiento que tiene con la velocidad. ¿Qué ver con la velocidad? Hablamos acerca de velocidad de aceleración, la velocidad uniforme, ¿cierto? Y la velocidad variable. Cuando flujo turbulento, cuando flujo laminar. Yo le hice el ejercicio mental, ¿cierto? De cuando alguien fuma un cigarrillo, que en la lámina inmediatamente que sale del cigarrillo es un flujo laminar y luego se transforma en flujo turbulento debido a los cambios en las líneas de corriente de ese humo, ¿cierto? Que produce que, debido a los cambios de presión, etcétera, que hay, y a la temperatura del mismo fluido se va produciendo después que se generen remolinos, turbulencia, y con eso dejamos de tener un régimen laminar. Y concluimos finalmente que la velocidad y la aceleración son variaciones, ¿cierto?, que se producen en el desplazamiento en función del espacio-tiempo, ¿ya? Son los cambios en la velocidad ligadas a las variaciones de espacio-tiempo. Por lo tanto, al mezclar ambas condiciones, las variaciones, ¿cierto?, en el espacio y las variaciones en el tiempo, podemos determinar que un fluido se define
a partir de dos conceptos de aceleración, que son la aceleración local, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración convectiva, que es la variación de la velocidad, pero con respecto a la ubicación en el espacio. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar ahora que esto es así. Y vamos a definir la ecuación que va a regir el movimiento de los fluidos. ¿Ya? En este caso. Entonces nosotros sabemos que la velocidad, hasta aquí todo bien, ¿cierto? ¿Quedó bien el resumen? ¿Alguna duda? Chicos, ya. Entonces, la velocidad nosotros sabemos que es una función, ¿cierto? De la variación de la posición de una de las componentes del fluido, ¿cierto? Con respecto al tiempo, ¿ya? De la posición. Lo que es lo mismo decir que es la derivación con respecto de t de la componente i más la componente y más la componente z en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, la derivación de cada una de ellas es lo siguiente, ¿cierto? Ahora, como definición, ¿cierto? Y para simplificar también toda la cantidad de componentes que vamos a ver ahora que se van a generar en función de esta demostración, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con que tenemos una variación en la, en el movimiento de una partícula en cada uno de los ejes. En el tiempo, una partícula se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Y eso es lo que está mostrándose ahí en la ecuación, ¿cierto? De X a dt, de Y a dt y de Z a dt. O sea, tenemos una variación en la posición en función del tiempo en cada una de las componentes del espacio. Y cada una de ellas es una velocidad en esa dirección. O sea, vamos a definir entonces una velocidad u que es igual a dx a dt, ¿ya? Otra componente v que es igual a dy a dt. Y finalmente una componente w que es igual a dz a dt. Siempre vamos a utilizar para el vector velocidad las componentes u, v, w, que a su vez ellas son la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿ya? Para que eso ya se lo vayan grabando desde ya, porque todo lo que nosotros realicemos en esta demostración es lo que ustedes van a utilizar para el desarrollo de los ejercicios eh, eh, de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, finalmente podemos concluir que el vector velocidad es igual a una componente u más una componente v más una componente w. Ese sería el vector velocidad. Ahora, como lo dijimos anteriormente, cada componente, de acuerdo al enfoque de Euler, ¿cierto? Cada una de estas componentes es una función en ese eje que depende de la posición en ese instante. O sea, depende de la posición x y z en el instante t. ¿Ya? Lógico, porque si se mueve una partícula en el eje, nosotros estamos analizando su comportamiento en el eje X, pero a su vez, como se movió en el eje X, también se movió en Y y Z. Por lo tanto, esta función va a depender igual de esos tres componentes. Aun cuando nosotros estemos tomando relevancia en el análisis que tiene el comportamiento en el eje X, ¿cierto? La velocidad U. U es para el eje X. ¿Ya?
Asimismo, también vamos a tener una función v y una función w, todas en un instante t. Hasta ahí. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿El resto, chiquillos? ¿Alguien? ¿Todo bien? Cualquier cosa me interrumpen nomás, cualquier cosa, si es que quedaron colgados en algo, ya la idea es que no queden pegados, porque como les digo, esto es quizá una de las partes más importantes del curso, eh, porque quizá es lo más complejo también de poder asimilar, porque es espacialmente, es extraño determinar una componente de una velocidad en una dirección y que asimismo depende de las tres direcciones, que eso es lo que pasa con cada una de estas componentes. U es la velocidad de la partícula en el eje X, ¿cierto? De cualquier partícula en el eje X y es función de las tres componentes, y además del tiempo. Entonces, es quizá un poquito abstracto poder comprenderlo. Así que cualquier cosa me van deteniendo. Entonces nosotros ya tenemos definido cómo es el vector de la velocidad, ¿cierto? En función de sus componentes. Y lo que nosotros queremos determinar es los cambios totales, ¿cierto? De estas componentes en función del tiempo, ¿ya? En función de la posición y del tiempo. Por lo tanto, la variación total de cada una de estas componentes, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos determinar el cambio total de cada una de estas componentes en función de la posición del tiempo, lo vamos a definir como la variación total de la componente U, por ejemplo, en este caso, y eso va a ser igual como su variación parcial con respecto al tiempo por dt. Y ahí nosotros tenemos el cambio de la componente en función del tiempo, ¿cierto? Vamos a derivar esta componente u parcialmente con respecto al tiempo e integrarlo en función del mismo tiempo. Pero además debemos considerar las otras componentes, que son las componentes espaciales. Por lo tanto, vamos a tener también una componente en función del eje X más la componente en función del eje Y y más la variación de la componente en función del eje Z. Y eso va a ser para las tres, ¿cierto? Va a ser tanto para U como V y W. Definimos la variación en V, va a ser dV por dt, más dV por dx, más dV por di, y más dV por dz por dz. Finalmente, la derivada total esta, de la componente W es igual a dW por dt más W por dx más dW por di más dW por dz. Tenemos entonces ahí la variación total de cada una de las componentes en función del tiempo, de t, y en función del espacio, de x, de y, de z. ¿Ya? Esta es, digamos, la forma extensa de describir el comportamiento de la variación de cada una de las componentes. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver que eso se puede ir eh, em, minimizando, volviendo un poquito más pequeña la ecuación dependiendo de la situación del problema, ¿ya? Que eso vamos a ver y algo que hay que mecanizar
que cuando nosotros veamos inmediatamente el problema vamos a poder inmediatamente cancelar algunas componentes de la ecuación, ¿ya? Esta es la forma más extensa, es la forma de mostrarlo, pero más adelante ustedes inmediatamente tienen que tener la capacidad, tienen que lograr tener la capacidad para poder decir inmediatamente cuál de las componentes sí va a tener em, em, va a tener asidero, ¿cierto? Para utilizar en el problema o no. Porque si se fijan, estas son puras derivadas. Entonces, si ustedes tienen una componente que sea una constante o que sea cero, la derivada lógicamente va a ser cero. Por lo tanto, inmediatamente ustedes van a poder decir, esto no es parte del problema, ¿ya? Y se les va a achicar mucho más el tema. Entonces, como nosotros definimos la aceleración, queda por si acaso esta hoja ahí, ¿eh? La oculto nomás, así que si necesitan que la veamos después, la tenemos a disposición. Sabemos nosotros que la aceleración se define como el vector velocidad en función del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la aceleración, perdón, a la variación de la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Que va a ser a su vez d a de t de las componentes u, v y w de la velocidad, ¿ya? O sea, la aceleración va a ser du a de t en i más dv a de t en j más dw a de t en z, en k. Ahí sí. Y esto no va a ser otra cosa que la aceleración en cada uno de los ejes del espacio. Esta va a ser la aceleración en x, la aceleración en z, perdón, y la aceleración en z. Y nuevamente, igual como lo hicimos con las velocidades, con las componentes de la velocidad, podemos determinar los cambios totales, ¿cierto?, de la aceleración. ¿Ya? Y la aceleración en este caso, en función de los cambios totales de la velocidad, no va a ser otra cosa que de u a dt más u por du de x más v por du de y más w por du a de z. Esa va a ser la aceleración en el eje x. ¿Ya? Este es el cambio total de la aceleración en el espacio-tiempo. Estamos considerando aquí nosotros el cambio que tenemos en el tiempo y el cambio de la aceleración que tenemos en el espacio. Y eso es para el eje x solamente. ¿Ya? Aquí recuerden que nosotros ya tenemos, ¿cierto?, de lo visto anteriormente, que em, u es igual a dx a dt, v es igual a dy a dt y w es igual a dz a dt. Por lo tanto, u es dx a dt, v es dy a dt y w es dz a dt. Si nosotros determinamos ahora la aceleración para las otras componentes, tenemos que la aceleración i va a ser de v a dt más u por dv a dx
más v por dv a di más w por dv a dz. Y asimismo, la aceleración en el eje z va a ser dw a dt más u por dw a dx más v por dw a di y más w por dw a dz. Entonces aquí nosotros tenemos todas las componentes de la aceleración. Y tenemos componentes tanto en función del tiempo como en función de la posición. Oh, ¿qué pasa aquí? No se ve la pantalla, ¿cierto? Ahí, ¿se ve de nuevo? Ahí sí, ahí sí. Ya, no sé qué pasó, algo se borró. Entonces ahí tenemos todas las componentes de la aceleración. ¿Ya? Y nosotros vamos a llamar, como lo decía en la diapositiva, ¿cierto? Nosotros dijimos, hicimos el supuesto, o no el supuesto, hicimos la aseveración, que la partícula de fluido está sujeta a la superposición de dos efectos, que son la aceleración local y la aceleración convectiva, donde dijimos que la aceleración local es la variación de la velocidad en función del tiempo, y la aceleración convectiva es el movimiento de la partícula, o sea, en este caso, la variación, como estamos viendo aceleración, es la variación de la velocidad en función de la posición. Entonces, fíjense que nosotros tenemos tres variables, las voy a envolver en azul, para las tres componentes de aceleración, que son du a dt, dv a dt y dw a dt. Y esa es la variación de la velocidad en función del tiempo para las tres componentes. Y a eso se le llama aceleración local. Y asimismo tenemos la variación de las componentes de la velocidad en función de la posición, que es la sumatoria para las tres componentes, x y z de la aceleración, ¿cierto? Y eso es la aceleración convectiva. Esta tremenda cosa, ¿cierto? Que es la aceleración para el eje X, eje Y, eje Z, en función del tiempo, que es la aceleración local, y en función de la posición, que es la aceleración convectiva, ¿cierto? Es la, digamos, la forma general de describir el comportamiento de la aceleración del fluido en todas las componentes. ¿Ya? Esto hay que tenerlo muy claro. Esto pueden anotarlo, dejarlo pegado por ahí para que lo miren todos los días, ojalá se despierten, lo vean y se lo memoricen. O en realidad no es necesario que lo memoricen, sino que lo tengan bien interiorizado. ¿Ya? Nunca van a necesitar tener esto de memoria en ningún caso, pero sí tenerlo interiorizado. Y que entiendan, ¿cierto? Que para cada componente de aceleración o de velocidad, ¿cierto? En cada uno de los ejes va a consistir en una función dependiente de el punto en el espacio que está ocupando la partícula y el tiempo dado. Eso es lo que tienen que tener bien claro. Y que la aceleración es una suma de dos factores que son la aceleración local y la aceleración convectiva, que es la variación de la velocidad en función del tiempo y la aceleración de la velocidad en función de la posición. Ahora, lógicamente, esto también lo podemos achicar bastante. ¿Ya? Podemos disminuir su tamaño, cosa de que sea un poquito más agradable para poder trabajarlo. Y en este caso, para simplificar esto, nosotros podemos aplicar la función gradiente. ¿Y alguien recuerda cómo es la función gradiente? Deben haberla visto en termodinámica esa. ¿Cómo es la función gradiente? ¿Alguien se acuerda?
La función gradiente es la suma de la derivación en función de las componentes del espacio, ¿ya? Para alguna, en estricto rigor esto no es un vector aún. Ahí. Esa es la función. Nunca es un vector en realidad ese. Nunca tiene la componente. O sí, bueno, no importa. La función gradiente sirve para poder, digamos, sintetizar una ecuación más general, ¿cierto? Reducirla cuando se considera las tres componentes, en este caso del espacio, la derivación en las tres componentes del espacio de una misma función. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que nosotros esta función gradiente la estamos aplicando acá cuando tenemos que estamos derivando con respecto a una misma componente, ya sea u, v o w, ¿cierto? Tenemos acá, si miramos la aceleración en el eje X, la parte convectiva, tenemos u por dy de x más v por dy de y más w por dy de z. Entonces tenemos una misma función u, ¿cierto? Donde lo estamos derivando con respecto a x y z, y lo estamos multiplicando por la velocidad. Fíjense, vamos a sacar esta. Esa no. Acá. Voy a copiarla mejor acá, que tengo más espacio. La aceleración ay, ¿por qué no puedo escribir ahora? Ah, estoy con goma. La aceleración en el eje X dijimos que era igual a du de t, ¿cierto? Más u por du de x. Ah, qué lata esto. Dame un segundito. Du de t más u por du de x más v por du de y más w por du de z, ¿cierto? Por tanto, fíjense que nosotros estamos multiplicando aquí el vector velocidad, uv. Recuerden que el vector velocidad es u, v, w. En función del gradiente de u de x, de y de z, que son las derivadas parciales, ¿cierto? De una misma función, que es la función u. Y u. Por lo tanto, nosotros podemos definir, ¿cierto? Una ecuación general que nos va a permitir relacionar las aceleraciones en cada uno de los ejes en función de la aceleración local convectiva utilizando la función gradiente. Y eso finalmente, si nosotros lo aplicamos tanto para la aceleración en el eje X como el Y y el Z, vamos a tener que la aceleración, el vector aceleración total, que incluya a estas tres componentes de aceleración en los tres ejes, va a ser la derivada del vector velocidad, ¿cierto? Porque en el eje X nosotros tenemos du de t, en y vamos a tener dv de t y en z vamos a tener dw de t. Y eso es igual a, la sumatoria de esas tres es el vector velocidad. Por tanto, la aceleración, como modo, digamos, general y resumido, ¿cierto? Es la derivación parcial del vector velocidad con respecto al tiempo. Más el vector velocidad, que es u, v y w, que se repite en las tres ecuaciones de aceleración en el eje X y Z, siempre es U, V y W, ¿cierto? Por el gradiente del vector velocidad. Siendo esta función gradiente la variación espacial total de una propiedad en las tres direcciones del espacio. ¿Dudas con eso, chicos y señoritas?
¿Queda claro? ¿Queda alguna duda, chiquilla, no? Por favor, hablen ahora. No, profe, ninguna duda por mi parte. Profesor. ¿Sí? Es que la última parte, cuando multiplica el vector velocidad por el gradiente, ¿por qué después se multiplica de nuevo por el vector velocidad? Porque nosotros el vector velocidad que tenemos acá, este, el que está antes del gradiente, es U, V y W. Y fíjense que ese se repite. Acá está. La U, la V y la W, fíjense que se repite. Ah, espérense. Ahí. Fíjense que se repite para AX, ahí está, UVW, ahí, UVW, y a Z, UVW. Entonces, este primer vector velocidad que está acá es eso, ¿ya? Es el U, V y W que está antes de la derivación parcial de cada una de las componentes. ¿Bien hasta ahí? ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el vector aceleración, y que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, más el vector velocidad, aquí estamos nosotros. Este vector velocidad es el U, V y W, que va a multiplicar al gradiente de la velocidad en cada una de las componentes. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí, este vector V, que es U, V y W, va a multiplicar al gradiente por el vector velocidad, que el gradiente vector velocidad para el eje X es de U de X, de U de Y, de U de Z. ¿Ya? Voy a hacer en ese caso el vector gradiente, perdón, la función gradiente, no es un vector, me voy a decir el vector. La función gradiente es dA de X más dA de Y más dA de Z de U, que es el vector velocidad, V y W. Entonces primero voy a aplicar la función y la voy a multiplicar por el vector U. Y voy a tener du de X, du de Y y du de Z, que está en el AX, du de X, du de Y y du de Z. Después va a multiplicar al vector V y me va a quedar de B a de X, de B a de Y y de B a de Z, que es en el caso de la aceleración en el eje Y. De B a de Y, de A de X, de B a de Y y de B a de Z. Y luego va a multiplicar la función gradiente a la componente W, que es de W a de X, de W a de Y y W a de Z. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, gracias, profesor. Ya. O sea, finalmente, con esta pequeña ecuación que tengo acá, voy a borrar aquí para que... Ahí, ¿cierto? Esta pequeña ecuación, como lo acabamos de ver, sintetiza a todo este complejo desarrollo que tengo acá. O sea, que no tiene nada de complejo, pero que es grande, ¿cierto? Lo importante es que ustedes tengan claro y entiendan cómo pasar de esto, de la aceleración X, aceleración Y, aceleración Z, a esto. ¿Estamos? Y ahí tienen la aceleración total.
Entonces vamos a llamar nosotros aceleración local a la variación de la velocidad en función del tiempo y aceleración convectiva al vector velocidad por la función gradiente de este vector velocidad. ¿Ya? Aquí está desarrollado, lo mismo que nosotros acabamos de hacer de forma manual, para que lo tengan como respaldo, es exactamente lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente me lo voy a saltar. Generalmente llega a lo mismo, ¿ya? Vectorialmente la aceleración entonces es la aceleración local más la aceleración convectiva. ¿Ya? Como definición, entonces, la aceleración local es la variación de la velocidad con el tiempo para cada uno de los puntos del espacio ocupado por el fluido en movimiento. Y la aceleración convectiva es el cambio de velocidad a medida que se cambia de posición para un instante dado. Una componente es con respecto al tiempo, cómo cambia la velocidad, y otra componente es la convectiva, los cambios de velocidad con respecto a la posición. ¿Ya? Entonces ahí abarcamos todo lo que es el espacio-tiempo. Ahora lo interesante de esto es que nosotros podemos, entre comillas, extrapolarlo, ¿no? En realidad no es una extrapolación, sino que es más bien proyectarlo para cualquier propiedad del fluido. Todas las propiedades, no tan solo lo que sea velocidad, todo varía en función del espacio-tiempo. Por lo tanto, nosotros, tanto la masa específica, como como otras componentes, ¿cierto? Eh, puede, el volumen también, puede considerarse su variación total con respecto al tiempo como una variación local y una variación convectiva. ¿Ya? Donde esta propiedad n, ¿cierto? Está, en este caso, en ambas partes de esta sumatoria de estas componentes de los cambios de la propiedad en función del tiempo. ¿Ya? Tenemos los cambios que se generan, el cambio total que se genera en función del tiempo va a depender del cambio local en función del tiempo más el cambio en el espacio. ¿Ya? Volumen, masa específica, como les comentaba, y todas las propiedades del fluido se van a ver sujetas a esta condición. ¿Ya? Y eso lo vamos a retomar nosotros en el capítulo 4. Veamos entonces un par de ejemplos para que interioricemos un poquito esto con situaciones, con problemas ya matemáticos, ¿cierto? Y vayamos utilizando la ecuación y viendo cómo nosotros, a pesar de lo grandota que se ve la ecuación y lo un poquito compleja de aplicar, se va reduciendo hasta un nivel bastante pequeño en consideración de lo que propone el problema, digamos. Por ejemplo, este ejercicio, antes de que partir con el ejercicio, todo lo que vimos anteriormente, ¿está todo ok? ¿Quedó claro? ¿O queda alguna duda? Ya. Veamos el ejemplo entonces. Considera un flujo unidimensional. Ahí ya tienen algo, ¿cierto? Unidimensional. Tenemos solamente una dimensión que analizar. Incompresible, masa específica constante, a través de una canalización convergente. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos una tubería que tiene una reducción que pasa de un cierto diámetro a uno menor. ¿Ya? La velocidad en cualquier punto de coordenada X a lo largo del eje está dada por una expresión que tiene esa fórmula. ¿Ya? El vector velocidad en este caso es igual a una velocidad inicial por 1 más la distancia recorrida X, que depende del largo total L que desarrolla el fluido, en la componente Y, ¿cierto? Entonces estamos viendo nosotros el eje X solamente. Como lo explica el ejercicio en un inicio, dice considera un flujo unidimensional. Y pide encontrar la componente AX de la aceleración. Ahora, para darle un cierto grado de interés al problema,
lo vamos a realizar a través de los dos enfoques, tanto de Lagrange como de Euler, para poder con eso compararlos y ver que finalmente ambos llegan al mismo resultado. ¿Ya? Entonces desarrollémoslo inicialmente desde el punto de vista de Euler, que es lo más sencillo, y más rápido, más que sencillo, es más rápido, que es a través de lo que nosotros acabamos de demostrar, ¿cierto? Que es nuestra eh, ecuación eh, de aceleración local y convectiva, ¿ya? La ecuación de aceleración total. Esa aceleración, la demostración que nosotros acabamos de hacer, es para el enfoque de Euler, por si acaso, no sé si lo había dicho inicialmente. Entonces nosotros tenemos esta tubería, que la voy a dejar ahí, está dibujada, no la voy a dibujar acá en la pizarra, pero sí voy a escribir nuevamente la ecuación. Tenemos en la ecuación el vector velocidad, que en este caso es unidireccional, ¿ya? Y que es velocidad inicial más x dividido L perdón, velocidad inicial por 1 más x dividido L en nuestro eje X. Y lo que me están solicitando es la aceleración del fluido, porque obviamente al producirse esta contracción, lo que sucede ahí en ese tramo, que esta reducción paulatina que se genera ahí, se produce un aumento en la velocidad. A menor diámetro hay mayor velocidad, ¿ya? Que eso también lo vamos a demostrar más adelante en el curso. Cuando disminuye el diámetro de una tubería, aumenta la velocidad y viceversa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista de Euler, que es la primera manera que lo vamos a analizar, y luego lo vamos a hacer desde el punto de vista de Lagrange, como nosotros tenemos que es un movimiento unidimensional, solamente queremos obtener la aceleración en el eje X, desarrollémosla determinando la aceleración total en el eje X. Y esa aceleración nosotros ya la tenemos anteriormente descrita, y que es la suma de du de t más u por du de x más v por du de y más w por du de z. ¿Ya? Por lo tanto, la aceleración en x es du de t más u por du de x más v por du de y más w por du de z. ¿Qué es lo siguiente que querían ustedes? ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos la ecuación, ¿cierto?, de la velocidad y queremos determinar la aceleración total. ¿Qué harían ustedes ahora? Separar en aceleración local y convectiva. Ya está separado. Podríamos hacer el análisis, claro, primero de u de t y luego de los de u de x, de u de y y de u de z. Pero ya está ahí prácticamente separado ahí en lo que está en esa expresión. Pero cuando ustedes abarcan un ejercicio, un problema, ¿qué es lo primero que hacen? Lo ayuda un poquito. Lo primero que yo haría, ¿cierto? Siempre al abarcar un problema es ver, si tengo una ecuación general, ¿cierto? Es ver qué puedo eliminar. ¿Cómo puedo reducir esa ecuación? ¿Y esa ecuación de AX, de la aceleración en el eje X, se puede reducir? Factorizar por du. O sea, ¿qué pasó con la pizarrita? Perdón, denme un segundito, que no sé qué pasó, se salió la pizarra. Dame un minuto. Tienes que reiniciar esto, parece.
Ahí volví. Ya, disculpe, me dijo factorizar. ¿Qué factorizaría? Sí, factorizar el de U, como están todos los términos. ¿No hay que eliminar los que son como constantes? Por ahí va la cosa. ¿Y cuál eliminaría? De I de Z. Ya. De I de Z. ¿Dónde está de I de Z? O sea, las dos variables que están a la derecha. Ya. Pero mire, el vector velocidad, nosotros sabemos que es U, ¿cierto? Más V más W. Y de ese vector velocidad, ¿tenemos las tres componentes? ¿Tenemos U, V y W en esta ecuación que nos entregaron? No. No, ¿cierto? ¿Cuáles no existen aquí, en este problema? Y Z se supone que es una dimensión, ¿o no? ¿Sí? Esa es en la dimensión X, dimensión y Z. Entonces, si nosotros esto lo analizamos desde este punto de vista de las componentes, tenemos que U, la tenemos, que es la que acompaña en este caso al eje, al vector unitario Y, ¿cierto? U es V sub 0 por 1 más X partido por L. ¿Cuánto es V? 0. 0. ¿Y cuánto es W? Mismo. 0 también. Entonces, fíjense que en la aceleración X, nosotros tenemos la componente V y tenemos la componente W, donde ambas son 0. Por tanto, inmediatamente ya no existen esas componentes dentro de la aceleración en el eje X. Incluso, si quieren ir un poquito más allá, busquemos de U a de I. ¿Cuánto es esa derivada? 0. 0. De U a de Z. ¿Cuánto es esa derivada? 0 también. También es 0. Y eso es porque la ecuación de U, esto es de U a de I, y esto es U, ¿cierto? Esto es U. Y U no depende ni de I ni de Z, que es la derivada. Por lo tanto, se hace 0, ¿cierto? Al derivar U con respecto a I, como U no tiene ningún I dentro de su ecuación, es 0. De U a de I es 0. Y de U a de Z lo mismo, es 0. Por lo tanto, estas componentes, estas derivadas, ¿cierto? De las componentes de la velocidad en función de I y en función de Z, también son 0. Entonces nuestra aceleración X ya solamente depende de la aceleración local y de la aceleración convectiva evaluada en la componente X. O sea, perdón, en la dirección X. Entonces fíjense que ya se reduce el problema. Ahora, si este problema fuera más general y la velocidad incluyera una componente, además de esta componente en el eje Y, en el eje X, perdón, una componente en el eje Y y hasta una componente en el eje Z, es exactamente el mismo análisis el que tienen que hacer. Analizar primero las componentes si es que existen, U, V y W, y luego analizar las derivadas con respecto a los otros ejes. Y ahí se le van a ir cancelando términos. Y con eso van a reducir su valor de la aceleración. Para un caso, para un problema de este tipo, digamos. Entonces aquí ya tenemos nosotros nuestro problema. ¿Ya? Reducido. Ahora bien, eh, la aceleración en el eje X, ahora podríamos analizarlo componente por componente, como dijo antes el compañero.
y veamos la aceleración local de u a dt. Esto es igual a d a dt por v sub 0, 1 más x dividido L. ¿Cuánto es la aceleración local entonces? ¿Cuánto es la variación de u con respecto al tiempo? Chicos, el mismo análisis que hicieron anteriormente. 0. Es cero. No hay tiempo en la ecuación. La ecuación no depende del tiempo. La velocidad no depende del tiempo en esta situación. Por lo tanto, aquí también nos falta decir que el du de t también es cero. Y nos queda que la aceleración x es solamente u por du de x. La aceleración en el eje x es u, ¿cierto? U, que u vale v sub 0 por 1 más x dividido L. Por du de x. ¿Y cuánto vale du de x? ¿A qué es igual eso? ¿Cuánto es la derivada de u con respecto a x, chiquillos? Sería la velocidad inicial sobre L, ¿no? La velocidad inicial sobre L. Ahí. ¿Cierto? El v sub 0 sale multiplicando por ser constante. V sub 0 por la derivada de 1 con respecto a x0 y la derivada de x sobre L por dx es 1 partido L, ¿cierto? 1 dividido L. O sea, me va a quedar v sub 0 por dividido L, perdón. Ahí. O en realidad por 1 partido L, era lo que quería decir. Por 1 sobre L. ¿Ya? Esa es la derivada de u con respecto a x. Por lo tanto, a x va a ser igual a u, que es v sub 0 por 1 más x partido por L por b sub 0 partido por L. O sea, e sub x va a ser igual a b sub 0 al cuadrado sobre L, 1 más x L. Y este sería el resultado con el método de Euler. ¿Alguna duda con respecto a eso? Fíjense que el análisis es bastante más sencillo y es más rápido. ¿Ya? Es bastante rápido. Después, con la práctica, ustedes ya, todo este análisis que nosotros hicimos de derivar con respecto a un eje y todo ese cuento, ¿cierto? Lo van a hacer bastante bastante más mecanizado y van a eliminar inmediatamente variables. Lógicamente, cuando ustedes eliminen una variable, tienen que indicar por qué, po. O sea, en este caso, como la velocidad solamente tenía componente en el eje X, ustedes pueden decir inmediatamente V y W no existen. Ya, pero tienen que explicarlo. Tienen que indicar ahí que V y W, como no hay componente V y W de la velocidad, inmediatamente se hacen cero, por lo tanto se cancelan. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros la aceleración X con respecto al enfoque de Euler? Veámoslo ahora con respecto. ¿Sí? Y para el de U de t lo hizo solo porque en la función, por así decirlo, no tiene el t involucrado, ¿cierto? Claro, no hay tiempo involucrado. Por eso no hay aceleración local. Solamente depende de la posición. No depende del tiempo. ¿Ya? Ya. Y al final, ¿me podría repetir
como que al final la aceleración en X, que no entendí la multiplicación del V sub 0 partido en L. Es que esto, a ver, esto que está acá arriba lo voy a escribir en amarillo para que podamos diferenciarlo acá. AX, nosotros llegamos a que era igual a dy de t más u por dy de x, ¿cierto? Y el dy de t también es 0, porque como bien usted lo dijo recién, la ecuación, en este caso de la velocidad, no depende del tiempo, por lo tanto también va a ser 0. Entonces nos va a quedar que la aceleración en x depende solamente de u y de dy de x, ¿ya? El u es, acá abajo, p sub 0 por 1 más x dividido l. Ese es el valor, esa es la componente u de la velocidad, que viene de la ecuación del vector velocidad que está arriba, ¿cierto? Lo que nos queda también entonces es dy de x. Y dy de x es v sub 0 sobre l. Y ese análisis está hecho acá a la derecha, abajo. dy de x es la derivación de la componente u en función de x. Y la componente u es v sub 0 por 1 más x sobre l. Y el derivar v sub 0 por 1 más x sobre l en función de x, eso nos da v sub 0 sobre l. ¿Ya? V sub 0 sobre l entonces de u a dx. Ahí está u por dy de x. ¿Ahí sí? Sí, gracias, profesor. Ya. Entonces ahí obtuvimos nosotros la aceleración en x sub 0 cuadrado sobre l por 1 más x sobre l. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué lo vamos a hacer con este? Acá. Desde el enfoque de Lagrange. ¿Ya? Y este es un poquito más larguito. Entonces, desde el punto de vista de Lagrange, se requiere determinar la posición de una partícula en un instante t. Y pasa por el punto x0 en el tiempo 0. ¿Ya? O sea, una partícula que pase por una posición, por la posición inicial, digamos, en un tiempo, en el tiempo 0 inicial, ¿ya? Que sería en este caso este punto. Vamos a analizar lo que pasa en esta partícula en el punto x igual 0. Entonces acá el gran problema es identificar una ecuación que define la posición en función del tiempo. Entonces, como nosotros ya sabemos que la velocidad es igual a la posición de la partícula en función del tiempo, que es la ecuación básica, ¿cierto?, que define la velocidad. En este caso, esta velocidad de la partícula, que depende de la posición de la partícula y del tiempo, nosotros podemos reescribirla y decir que la posición de la partícula es velocidad por tiempo. Y con eso nosotros ya estamos definiendo la posición en función del tiempo, que es la premisa del método de Lagrange, ¿cierto? Y la velocidad, nosotros también la tenemos, porque recuerden que la velocidad en el eje X, ¿cierto? Nosotros estamos analizando solamente velocidad en el eje X, es igual a v sub 0 por 1 más x sobre l. Por lo tanto, la posición de la partícula es igual a v sub 0, 1 más x sobre l por el tiempo. Y ya tenemos ahí nosotros la posición de la partícula en función del tiempo. Derivamos entonces la posición de la partícula en función del tiempo ¿cierto? Y como tenemos solamente t, de t a dt es igual a 1, nos queda finalmente que la posición, la variación de la posición de la partícula en función del tiempo, que es la velocidad, es igual a v sub 0 por 1 más x sobre l. Reubicamos entonces estas componentes que tenemos acá de esta ecuación para poder integrar, porque ese es otro de los pasos que hay que seguir en el método de Lagrange, que primero hay que derivar la posición de la partícula en función del tiempo y luego hay que integrar en función de cada una de esas variaciones.
Entonces, reordenamos para dejar las componentes donde corresponden, ¿cierto? Para poder realizar la integración. Y me queda que dxp dividido 1 más x sobre l es igual a b sub 0 por dt. ¿Bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos entonces ahora a integrar. Desde 0 hasta la posición de la partícula y desde 0 hasta el tiempo t. Y eso me va a quedar L por el logaritmo natural de x más L evaluado entre 0 y xp es igual a b sub 0t evaluado entre 0 y t. ¿Ya? La integración, en este caso de 1 dividido 1 x más L, es igual a L por logaritmo natural de xp más L. ¿Ya? Ahora la integración de L, logaritmo natural de x más L, evaluado entre 0 y xp, me va a quedar como L por logaritmo natural de xp más L menos L por logaritmo natural de L. ¿Cierto? Porque acá en este caso x es igual a 0 y aquí x es igual a xp. Y eso va a ser igual a b sub 0 por t. Si aplicamos factor común y pasamos dividiendo el L en este caso hacia la derecha, ¿cierto? Me va a quedar logaritmo natural de xp más L menos logaritmo natural de L es igual a b sub 0 por t dividido L. ¿Ya? Y aplicando aquí la regla en este caso de los logaritmos y los exponenciales, ¿cierto? Me queda que esto es igual, el logaritmo natural de xp más L menos el logaritmo natural de L, a e elevado al logaritmo natural. Lo que estoy aplicando aquí es, estoy elevando, ¿cierto? Aplicando exponencial a ambos lados de la ecuación. Por tanto, esto me queda como exponencial elevado al logaritmo natural de xp más L dividido e elevado a logaritmo natural de L. Y eso es igual a e elevado a b sub 0 por t dividido L. ¿Ya? Sabemos nosotros que el y se va con los logaritmos natural cuando están como exponente y nos va a quedar finalmente esto que xp más L dividido L es igual a e b sub 0 por t dividido L. O también podemos nombrarlo como que xp partido por L más 1 es igual a e elevado a b sub 0 por t dividido L. Recordemos que lo que nosotros aquí queremos hacer es despejar el xp, ¿ya? La posición de la partícula. Por lo tanto, finalmente, xp dividido L va a ser igual a e elevado a b sub 0t dividido L menos 1. Y despejando definitivamente xp me va a quedar que es igual a L e b sub 0t dividido L menos 1. Y esto sería la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Fíjense que en el método de Euler nosotros definimos
la aceleración de la partícula que no depende del tiempo. Cosa que con el método de Lagrange va a ser distinto, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos que la posición de la partícula depende del tiempo. Por lo tanto, es lógico pensar que la aceleración de la partícula va a depender del tiempo. Ya tenemos la función de la posición de la partícula en función del tiempo. Derivémosla ahora para poder determinar cuál es la aceleración. Ahí sí. XP entonces es igual a L E elevado a B sub 0t dividido L menos 1, ¿cierto? ¿Cómo determinarían entonces ustedes la aceleración de la partícula en función de la posición XP? ¿Cuál es el paso que Derivar, ¿Sí? derivar dos veces con respecto al tiempo. Perfecto. La aceleración de la partícula sería derivar dos veces la posición de la partícula en función del tiempo. Que es lo que les dije cuando estábamos explicando los métodos, ¿cierto? Entonces la aceleración de la partícula va a ser d t cuadrado de L B sub 0t dividido L menos L, ¿ya? Incluí el L dentro del paréntesis para que podamos desarrollarlo por manera diferenciada cada uno de las componentes que se generan ahí. Entonces, veamos primero, derivemos una primera vez esto al cuadrado ahí. Derivemos una primera vez con respecto al tiempo, L B sub 0t dividido L menos L. Y esa derivación me va a dar L por E B sub 0t dividido L por lo que está en el exponente, ¿cierto? Derivado, que sería B sub 0 dividido L. Y la derivación de L con respecto a T, lógicamente, eso es 0, ¿ya? Por lo tanto, se me van aquí las longitudes L y me va a quedar que la primera derivación es B sub 0 por E B sub 0 por T dividido L. Y ahora, esta fue la primera derivación. Ahora esto lo vamos a volver a derivar. ¿Ya? Nuevamente, dA de T es igual, dA de T de B sub 0 por E elevado a B sub 0T dividido L. Y esa derivación me va a dar B sub 0, que es una constante, ¿cierto? Sigue multiplicando por E, que se mantiene igual al derivar una exponencial, por lo que está adentro, B sub 0 dividido L. Y eso me va a dar B sub 0 cuadrado dividido L por E B sub 0t dividido L. La aceleración entonces finalmente de la partícula es eso. B sub 0 cuadrado parte por L por E B sub 0t dividido L. Y ahí tenemos la aceleración de la partícula con el método de Lagrange. ¿Dudas con respecto a ese desarrollo? ¿No hay dudas? Profe, Sí. si hubiera sido el caso de dos dimensiones, por ejemplo, sería el mismo proceso, solo que le agregaría una posición en I. Exacto. Sí. Y haciéndolo por el método de Lagrange, ahí sí que sería un ejercicio un poquito extenso. Pero efectivamente.
En este caso estamos haciéndolo para un caso unidimensional. Pero si le agregamos más dimensiones se complejiza, pero en realidad es porque se vuelve más largo el ejercicio, pero es el análisis, exactamente el mismo. Habría que buscar, por el método de Euler, determinar la aceleración en el eje X y la aceleración en el eje Y, y eso te daría la aceleración total, ¿cierto? La sumatoria de esos dos resultados, analizados de manera independiente. Y en el caso de Lagrange, lo mismo. Tendrías que hacer la componente, determinar la posición XP de la partícula, llevarla a función de tiempo para el eje X y luego para el eje Y. Y realizar todo lo que es la derivación e integración para el eje X y para el eje Y. Y la aceleración de la partícula sería una componente para el eje X y otra debería resultarte en el eje Y sumarlas ambas, ¿no? Y ahí tendría la aceleración total de la partícula. Ya. Entonces lo que nos quedaría ahora simplemente sería comparar ambos métodos. Ya tenemos que la aceleración de la partícula según Lagrange es v sub 0 al cuadrado partido por L exponencial de v sub 0 t dividido L, ¿cierto? Y por el lado de Euler, la aceleración en el eje X es v sub 0 al cuadrado dividido L, 1 más XL. Entonces, desde el punto de vista de Lagrange, existe una dependencia del tiempo para la posición, y desde el punto de vista de Euler no es en función del tiempo, sino que es solamente en función de la posición, el resultado. Pero analicémoslo para verificar, ¿cierto? Verificación para t igual 0 en x igual 0. Vamos a determinar la aceleración en ese caso. Entonces, si lo hacemos según el método de Euler, ¿cierto? Cuando reemplazamos la posición en el x igual 0, en el estado inicial, en el tiempo 0, que es el tiempo, lógicamente, que está en ese estado, en estado inicial, me queda que v sub 0 al cuadrado, partido por L, 1 más 0 dividido L, porque x es 0. Por lo tanto, la aceleración es v sub 0 al cuadrado dividido L para x0. Y para el método de Lagrange, v sub 0 al cuadrado dividido L e elevado a v sub 0 por tiempo partido por L. Y eso me va a dar, para tiempo igual 0, v sub 0 al cuadrado partido por L por e elevado a 1, a 0, perdón, porque el tiempo es 0. Y e elevado a 0, nosotros bien sabemos que eso es 1. Por lo tanto, la aceleración de la partícula es v sub 0 al cuadrado partido por L. Para t igual 0. Por lo tanto, se verifica. El método de Lagrange analiza el comportamiento de la partícula del fluido en función del tiempo. El método de Euler puede ser en función del tiempo también, ¿cierto? Pero lo analiza como un todo, también considerando la posición. ¿Ya? Son métodos distintos de verlo, pero finalmente llegan al mismo resultado. ¿Dudas, estimados alumnos? ¿Quedó claro? ¿Se entendió bien? Chicos, ¿hay alguna duda? Por mi parte no, profe. ¿El resto? ¿Todos claros? Sí, profesor. Súper. Queda la clase, se la subo ahora, queda a disposición. Día lunes voy a hablar con Gera para que les haga ejercicio hasta este nivel de materia. Y con eso nosotros retomamos el mismo día, perdón, el día miércoles con la materia para terminar. Ya ojalá terminemos el mismo miércoles. Y con eso ya nos queda pura práctica para adelante, ¿ya? Para tener la prueba el próximo viernes 15.
No alcancé a hacer el otro ejercicio, así que próxima clase partimos con el otro ejercicio que tengo pendiente. Y materia. ¿Ya, chiquillos? Así que eso, Profe, dígame. entonces si el miércoles se termina la materia, quedaría viernes, lunes y miércoles solo para ejercitar para la prueba. Esa es la idea. Sí. Ya. Tal vez el próximo. Es que, a ver, el próximo miércoles tenemos calendarizada una práctica. Pero recuerdo que me dijo Jera que tenía problemas problemas ese día parece, no recuerdo bien. Tengo que conversarlo con ella. Si no tenemos clase el miércoles, tenemos clase el viernes, así que no hay problema. Hacemos una práctica el lunes y otra práctica el miércoles, lo cual sería mejor. Si la cambiamos, hacemos clase el miércoles y tendrán la práctica después el día viernes o ahí, dependiendo de cuándo la acomodemos, ¿ya? Pero sí o sí, una de las clases que tienen conmigo va a ser solamente práctica, además de las prácticas que ustedes ya coordinaron. Y la idea es terminar lo antes posible, ojalá en esa próxima clase que nosotros nos encontremos, terminar con la materia, para que solamente ejerciten lo que queda, ¿ya? Eso, eso. ¿Alguna otra duda, chiquillo? Estamos entonces. Un gusto verlos. Nos vemos en la siguiente clase, chiquillos. Que tengan un buen fin de semana, descansen. Y hasta Chao, entonces. profe. Profe. Chao, profe, que esté bien. Ya, profesor. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Profe, gracias. Chao, chao.